Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir le propuso matrimonio a Afra Sarıoğlu, pero ella rechazó el anillo. ¿Qué fue lo que pasó realmente entre esta pareja que parecía inseparable? La historia de Mert y Afra parecía salida de un cuento de hadas moderno. Después de compartir pantalla en una exitosa serie, los rumores sobre su romance comenzaron a circular en todos los medios. Aunque durante meses intentaron mantener su relación en secreto, las miradas cómplices y los gestos en eventos públicos hablaban más que 1000 palabras. El público femenino, especialmente sus seguidoras más fieles, vivían pendientes de cada detalle de esta pareja que robó corazones. Pero lo que ocurrió hace unos días dejó a todos boquiabiertos. Según fuentes cercanas a la pareja, Mert organizó una cena íntima en un lujoso restaurante de Estambul. Todo estaba cuidadosamente planeado, música suave, pétalos de rosa y una vista espectacular del Bósforo. Durante el postre, Mert se arrodilló frente a Afra y sacó un anillo impresionante. El restaurante entero contuvo la respiración. Afra, eres la persona que más amo en este mundo. ¿Quieres casarte conmigo?, le dijo Mert con la voz temblorosa pero decidida. Todo parecía indicar que el cuento de hadas tendría un final feliz. Sin embargo, la respuesta de Afra sorprendió a todos. Con una expresión serena pero firme, Afra respondió: Mert, te quiero mucho, pero no estoy lista para dar este paso. Necesito tiempo para pensar en mí, en mi carrera y en lo que quiero realmente. La reacción del actor fue de desconcierto. Aunque intentó mantener la compostura, testigos aseguran que se le llenaron los ojos de lágrimas. Afra, sin embargo, se mostró comprensiva y cariñosa. Tomó su mano y le explicó que aún no quería, pero que no se sentía preparada para un compromiso tan serio. La noticia no tardó en filtrarse a los medios. Las redes sociales explotaron. En especial, las fans de Mert y Afra no podían creer lo que había ocurrido. Muchos mostraron su apoyo a Afra, aplaudiendo su valentía por ser honesta con sus sentimientos. Otras, en cambio, defendieron a Mert, argumentando que su gesto fue romántico y sincero. Una amiga cercana a Afra declaró: ella siente una gran presión en este momento. Está en el punto más alto de su carrera, y sabe que un matrimonio podría cambiar muchas cosas. Afra quiere estar segura antes de tomar decisiones tan importantes. Por su parte, Mert no ha dado declaraciones oficiales, pero fue visto saliendo solo de su departamento al día siguiente. Algunos aseguran que está atravesando un momento difícil, pero que respeta la decisión de Afra. De hecho, en una historia de Instagram compartió una frase que llamó la atención de todos: a veces amar también significa saber esperar. Esta frase, acompañada de una imagen melancólica del mar al atardecer, desató una nueva ola de comentarios entre sus seguidores. Muchos interpretaron el mensaje como una señal de esperanza, como si Mert aún albergara la ilusión de que algún día Afra aceptaría su propuesta. Otros, más escépticos, lo vieron como una despedida velada, una forma de aceptar que su historia podría no tener el final que ambos soñaron. Mientras tanto, Afra se refugió en el trabajo. Días después del incidente, fue vista en el set de grabación de su nuevo proyecto cinematográfico. Según personas del equipo, se mostró concentrada, profesional y algo distante. Aunque intentó mantener una actitud positiva, era evidente que el episodio con Mert la había afectado. Las cámaras captaron momentos en los que parecía ensimismada, como si su mente divagara lejos del guión. En una entrevista programada semanas antes del incidente, pero transmitida justo después del rechazo, Afra habló sobre sus prioridades.
En este momento, mi carrera ocupa gran parte de mi energía y atención. Me encanta lo que hago y quiero aprovechar cada oportunidad para crecer, aprender y explorar nuevos personajes. El amor es importante, sí, pero también lo es no perderse a una misma en el camino. Estas palabras, aunque no hacían referencia directa a Mert, fueron interpretadas por muchos como una explicación velada de su decisión. Algunos medios incluso titularon, Afra elige su camino, insinuando que la actriz estaba poniendo su desarrollo personal por encima de cualquier relación. Pero, ¿realmente fue solo una cuestión de carrera? Personas del entorno de ambos actores afirman que la relación llevaba semanas mostrando señales de desgaste. Las agendas ocupadas, los compromisos profesionales y la presión mediática habrían generado tensiones entre ellos. Afra, más reservada con su vida privada, comenzó a sentirse incómoda con la exposición constante. Mert, por su parte, deseaba estabilidad y soñaba con construir algo más allá de las cámaras. Uno de los momentos más comentados fue la gala de premiación en la que ambos asistieron por separado, a pesar de estar nominados por la misma serie. Aunque posaron con cordialidad frente a las cámaras, se evitaban sutilmente, y la complicidad que antes derrochaban parecía haberse esfumado. Ese distanciamiento habría sido el preludio de lo que estaba por venir. El fandom no tardó en dividirse. Se formaron bandos, los que apoyaban incondicionalmente a Afra y los que consideraban que Mert merecía algo más. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes, mensajes de aliento y, lamentablemente, también críticas. Algunos usuarios señalaron que la presión social sobre las celebridades es excesiva y que decisiones tan personales como un matrimonio deberían mantenerse fuera del escrutinio público. Por suerte, ambos artistas han optado por no alimentar la polémica. Ninguno ha dado entrevistas exclusivas ni ha publicado comunicados oficiales. Esto ha generado un cierto respeto en la industria, donde muchas veces se capitaliza el drama para obtener notoriedad. En lugar de eso, Mert y Afra parecen haber elegido el silencio y la madurez. Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos qué harías tú en su lugar. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.